Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iván y me toca explicar el funcionamiento de las capas 1 y 2 del modelo OSI, el cual es de la siguiente manera. Bueno, primero, para acceder a los datos, lo primero que debemos de tener es dos dispositivos conectados en red, ya sea local, amplia, metropolitana o mundial, no importa, el principio es el mismo. Ok, primero, nuestro dispositivo al que llamaremos cliente solicita la información mediante una petición a otro dispositivo, donde tendremos nuestra información almacenada. Al segundo dispositivo llamaremos servidor. Cabe mencionar que no siempre es así. A veces pueden ser otros dispositivos que comparten información, la cual está almacenada localmente en alguno de los dos, como puede ser punto a punto o cliente a cliente. Cuando el cliente inicia la petición, los datos viajan de nuestra PC a través de nuestra tarjeta de red por medio de un cable o por la señal de Wi-Fi hacia el dispositivo de red, el cual puede ser un hub, un switch o un router, dependiendo de la configuración de nuestra red, ¿verdad? Si el entorno pues es más casero, lo más probable es que sea un modem router, el cual se encargará de direccionar nuestros datos hacia el servidor. Si el entorno es laboral, pues entonces nuestro dispositivo puede ser un switch, muy probablemente, el cual hará el enlace de nuestros datos dentro de nuestra red local hacia un servidor, ya sea local o en su defecto pues a un servidor web que esté en otra parte. Dentro de toda esta trama, la capa física, como su nombre le indica, se encarga de definir todo lo relacionado con los aspectos físicos, es decir, establece los procedimientos y normas para la transmisión de los datos. Existen 4 características dentro de las normas de interconexión. La primera es la mecánica. La característica mecánica establece y define mediante normas las características tales como tipo y dimensiones de los conectores, número de pines, longitud y número de cables, tipo de antena, etc. Eléctricas. Define las especificaciones eléctricas de todo lo anterior, como la tensión de la corriente eléctrica, la velocidad de la conexión, la intensidad de la señal, etc. Funcionales. Define las funciones de cada elemento, como que el pin 1 va para voltaje, el pin 2 y 3 para datos, etc. La frecuencia de la onda de las señales de radio en el caso del Wi-Fi. Y en fin, esas son las características funcionales. Y la última son las de procedimiento. Las características de procedimiento establecen la serie de pasos para realizar la transmisión de los datos por el medio físico elegido. Algo así como un manual. Un manual que nos indica qué se debe hacer primero, paso por paso, para que la transmisión de nuestros datos sea correcta. La transmisión de datos entre un emisor y un receptor se efectúa a través de un medio de transmisión, el cual puede ser guiado o no guiado, en ambos casos usando ondas electromagnéticas. Los medios de transmisión guiados son los que se confinan a un medio, es decir, la señal viaja solo por el medio físico mediante el cual se realizó la conexión de red, lo cual puede ser un cable de cobre o conocido como UTP, cable coaxial, fibra óptica, etc. Y los medios no guiados son aquellos que no se confinan a un medio, es decir, se propagan por el aire, por el mar o el vacío, tales como las señales de satélites, de radio, el sonar de los barcos, etc. Dentro de los medios de transmisión guiados existen los llamados punto a punto, que son enlaces directos entre el emisor y el receptor, sin ningún otro dispositivo de por medio. ¿Cuántas veces no nos ha tocado conectar dos máquinas en red con un cable cruzado para que se comunique, ¿no? Ese es el punto a punto. Y los enlaces multipunto son cuando más de dos dispositivos comparten la capa física, es decir, el medio de transmisión, cuando hay 3, 4, 5, 6 computadoras conectadas a la misma red y entre ellas se comunican, ¿no? Como lo es casi siempre en los entornos laborales. Dentro de los medios de transmisión encontramos 3 tipos por lo general. El medio simplex, que es cuando uno de los dos dispositivos es emisor y el otro es receptor. Entonces la comunicación solo se da en un sentido, de transmisor a receptor, y no al revés, ¿verdad? Esto es cuando los streaming de video, por ejemplo, es un medio simplex en donde el emisor está nada más enviando información y la máquina que recibe le está pues recibiendo, pero no puede contestar o no puede interactuar, nada más está recibiendo la información. El método half duplex es cuando ambos dispositivos pueden transmitir en red, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una comunicación, pero solo uno transmite a la vez. Uno transmite, el otro escucha o recibe. Y al revés, cuando uno deja de transmitir,
empieza a recibir y el otro ya puede comenzar a transmitir información. Y el full duplex, que es cuando ambos dispositivos pueden transmitir y recibir datos al mismo tiempo, lo que facilita el envío de datos, ya que te ahorras la mitad de tiempo y hace que la comunicación sea más rápida. Cuando el medio es compartido por varios dispositivos, este tiene que compartirse entre todos, lo cual se llama multiplexar. Cuando hay multiplexación, esta puede ser de dos maneras: por frecuencias, cuando las señales son análogas, o por tiempo, cuando las señales son digitales. Todo esto anterior, aunado a otros factores, puede causar distorsiones y complicaciones en la transmisión de datos, los cuales pueden ser la atenuación, por ejemplo, en la que los medios guiados, la energía de la señal decae con la distancia, y en los medios no guiados, recordemos que los guiados son los que van a través de un medio físico como el cableado, y los no guiados como el Wi-Fi o la señal digital de satélite. Aparte de que decae con la distancia, también interfiere en las condiciones atmosféricas. Puede también haber distorsión de retardo. La señal, cuando nosotros enviamos una señal, ya sea por cable o por inalámbrico, la señal tiende a ser mayor en la frecuencia central, su amplitud es mayor, y a disminuir en los extremos de la banda, o sea, en la frecuencia en la que lo enviamos. Por lo tanto, los distintos componentes de datos en frecuencia llegarán al receptor en instantes diferentes de tiempo, dando lugar a desplazamientos de fase. La información que va en el centro de la señal de la banda puede llegar primero que la de los extremos. Entonces eso causa distorsión de retardo. El ruido son señales no deseadas que se insertan en algún punto entre el emisor y el receptor. El ruido es el mayor factor entre los limitantes de las prestaciones de un sistema de comunicación. Es uno de los mayores factores que nos afecta, por ejemplo, en la comunicación cableada, ¿verdad? En los medios de tipo de cable, por lo que hay que estar pendientes de esto. Existen diferentes medios de comunicación, entre los que se encuentran los medios cableados y los no cableados. Más adelante hablaremos más a fondo de cada uno de ellos. Después de la capa física encontramos la segunda capa, llamada capa de enlace de datos. En esta capa los datos se comienzan a denominar tramas, o sea, dejamos de llamarlo simples datos y los denominamos tramas, donde controlamos el acceso al medio de transmisión y se supervisan los posibles errores, como ya hemos comentado, ¿no? por distorsiones y por otras causales. Los dispositivos como los switch, los hubs y los routers se encuentran en esta capa, entre otros tipos de dispositivos. Esta capa, la capa 2, la capa de enlace de datos, es la responsable de organizar los datos, en este caso los unos y ceros, en formatos lógicos, para varias cosas, como por ejemplo detectar errores en el nivel físico, establecer el medio de acceso que los dispositivos deben seguir para transmitir y recibir mensajes, realizar la transferencia de datos a través del nivel físico, enviar bloques de datos de control para la sincronía. La capa de enlace de datos prepara los datos para ser colocados en el medio, encapsulando el paquete de la capa en una trama. Una trama tiene un encabezado y una información final que incluye las direcciones de enlace de datos y de origen y de destino, calidad de servicio, tipo de protocolo y valores de secuencia de verificación de tramas. Ok, en este momento vamos a explicar un poquito lo que son las tramas y los encabezados. Recordemos que nuestra información fluye desde la capa 7 hacia la capa 1, ¿verdad? Entonces nuestros datos entran a través de la capa de aplicación, que es el usuario en el cliente, perdón. Después bajan a la capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red, y luego llegan a la capa de enlace y por último a la capa física, donde viajan y después recorren las capas de modo inverso, o sea, suben de la capa física a la capa de enlace, capa de red, de transporte, de sesión, de presentación, de aplicación. Entonces, cuando nuestros datos bajan por todas estas capas, cuando nosotros ingresamos los datos, nuestros datos se convierten a la capa de aplicación, se les agrega un header. Entonces se hace una trama. Después del header, la aplicación lo pasa a la capa de presentación, que le agrega otro header de la misma capa. Esta capa
Es el header de la presentación, el header de la capa de aplicación y los datos. Después de esto sigue la capa de sesión, donde la capa agrega otro header, que luego se queda de esta manera nuestra trama de datos. Se queda el header, el header de presentación, el header de aplicación y nuestros datos. Ya son paquetes de datos con todos estos headers. La capa de transporte agrega su propio header, ¿sí? Entonces tenemos el header de transporte, el header de sesión, header de presentación, header de aplicación y nuestros datos en una sola trama. Después de esto pasamos a la capa de red. La capa de red agrega dos aspectos más, que es el header y el trailer, o sea, la cola del enlace de la trama, aunado a el header de transporte, el header de sesión, el header de presentación, el header de aplicación. Entonces ya con el header y el trailer de la capa de red, los datos bajan hasta la capa de enlace. En la capa de enlace volvemos a agregar otro header y otro trailer, otra colita de datos. Entonces esta capa agrega su propio header, más el header de la capa de red, más el header de transporte, más el header de sesión, el header de presentación, el header de aplicación, nuestros datos, el trail de la capa de red y el trail de la capa de enlace, ¿sí? Todas estas son tramas hasta la capa de transporte. Cuando ingresamos a la capa de red se vuelven paquetes. Y en la capa de enlace es una trama. Ya es una trama completa. Y todos estos datos, toda esta trama, se baja a la capa física. La capa física ya es el medio de transporte, donde todos estos headers y estos trails se vuelven bits, ¿sí? Unos y ceros. Y es lo que se envía a través de nuestra capa. Entonces enviamos nuestra información en forma de bits por un medio físico, y en el otro lado, en el otro extremo de la comunicación, en el receptor, ya sea el cliente recibiendo la información o el servidor recibiendo la petición, de cualquier manera la capa sube del medio físico a la capa de enlace. Esta capa de enlace lee todos estos bits, lee la trama completa, busca su header y su trail y los remueve y los sube a la capa de red. Entonces la capa de red hace lo mismo, busca el header, busca el trail, encuentra el paquete completo, remueve sus header y su trail y lo sube a la capa de transporte. Esta capa de transporte nada más tiene un header y los datos del mensaje, ¿no? De la forma de información. Entonces esta capa de transporte remueve su header y la sube a la capa de sesión. Esta capa de sesión encuentra los datos, su header y los sube a la capa de presentación. Esta capa de presentación encuentra su header, los datos y el header de aplicación. Le remueve el header de presentación y lo sube a la capa de aplicación, en donde encontramos el header y el dato o los datos. Entonces este header sirve pues para identificar en qué capa se asignó y para que cada capa pueda separar su información de las demás capas, ¿sí? Para control y ahora sí que control de calidad de los datos que sean recibidos y enviados correctamente. Entonces, toda esta información viaja en el header. El tipo de capa, dependiendo si es la dirección MAC, el TCP/IP, entonces son muchos aspectos que pueden entrar en juego ahí, pero estos son los headers que cada capa agrega. Y después de la capa de aplicación, pues sube a nuestro dispositivo ya como los datos que solicitamos o que enviamos, ¿verdad? Estas son las capas de las que les hablaba. Y dentro de la capa 2 tenemos subcapas. Son subcapas de enlace de datos. Está la subcapa o el control de enlace lógico, que coloca la información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama, ¿sí? Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como el IP, IPX, etc., utilicen la misma interfaz de red y los mismos medios. O sea, cuando es compartida el medio físico. Este control de enlace lógico permite que
que varios protocolos, aunque no sean los mismos, como si hablaran diferentes lenguajes, viajen por la misma y no haya confusión. Para eso es el control de enlace lógico. Y el control de acceso al medio, que sus siglas son MAC en inglés. Media Access Control es la famosa dirección MAC de nuestras tarjetas de red, ¿verdad? De nuestros dispositivos. Todos tienen una dirección MAC, un identificador único, que este control proporciona a la capa de enlace de datos, en la segunda capa, el direccionamiento y la delimitación de datos de acuerdo con los requisitos de la señalización física del medio y el tipo de protocolo de capa de enlace de datos y el dispositivo al que va dirigido, ¿no? Los protocolos de la capa 2 pueden ser varios. Entre los más usados está el PPPP. Este protocolo permite establecer una comunicación a nivel de capa de TCP/IP entre dos computadoras. Generalmente se utiliza para establecer la conexión a internet de un particular con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico. Este es el famoso triple P, el protocolo Ethernet. Este protocolo define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura OSI, la que es la capa física de la que hablamos y la capa de enlace de datos, especificando sus normas de funcionamiento en una red amplia. Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local y redes de área metropolitana. El protocolo HDLC es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para la detección y corrección de errores. Este se utiliza en el protocolo RDCI y en el X25, aunque no se siguen sus especificaciones por completo, ya que es un protocolo muy extenso. El Frame Relay es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para redes de circuito virtual. Esto consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas para datos, perfecto para la transmisión de grandes cantidades de datos. Y el protocolo ATM es un modo de transferencia no síncrono que se hizo popular en el 88 cuando se decidió que esta tecnología de comunicación sería la usada por las futuras redes ISDN en banda ancha. El tamaño ideal de las celdas de este protocolo fue motivo de discusión, decidiendo que serían de 53 bytes divididos en octetos. Bueno, el protocolo de ventana deslizante. El protocolo de ventana deslizante permite al emisor transmitir múltiples segmentos de información antes de comenzar la espera para que el receptor le confirme la recepción de los segmentos. Tal confirmación se llama validación y consiste en el envío de mensajes denominados ACK del receptor al emisor. La validación se realiza desde el receptor al emisor y contiene el número de la siguiente trama que espera recibir el receptor o de la última trama recibida con éxito. Se denomina ACK a la N, siendo N el número de la trama indicada. Con esta indicación, el emisor es capaz de distinguir el número de los envíos realizados con éxito, los envíos perdidos y envíos que se esperan recibir. Entonces nosotros enviamos un paquete de datos, el receptor nos manda una trama, un protocolo denominado ACK, una respuesta, acompañado de un pequeño número que es representado por la letra N, donde nos indica qué protocolo, qué paquete recibió correctamente. Entonces, si manda una respuesta tipo ACK número 15, quiere decir que yo como emisor estoy confirmando que hasta el paquete 15 todo está recibido correctamente. Entonces, puedo yo continuar a partir de ahí enviando los demás paquetes que no se han recibido, que no se han enviado, no se han recibido correctamente o no se han enviado todavía, ¿no? El control de flujo. La detección de errores se utiliza para detectar los errores a la hora de enviar tramas al receptor e intentar solucionarlos. Se realiza mediante diversos tipos de códigos, del que hay que resaltar el CRC, que es simple paridad. Puede ser par, números de 1 par o impar. Paridad cruzada, horizontal y vertical, y suma de verificación. La corrección de errores surge a partir de la detección. Para corregir errores detectados y necesitamos añadir a la información útil un número de bits redundantes bastante superior al necesario para detectar y retransmitir. Sus técnicas son variadas. El código Hamming, técnica de repetición, en la que cada bit se repite 3 veces y en caso de fallo se toma el bit que más se repite. También puede hacerse mediante verificación de paridad cruzada, que se llama Reed-Solomon y de Goyle. Entonces en este tipo de métodos, si yo quiero enviar 3 unos y un 0, por ejemplo, yo mando 3 veces cada uno
y 3 veces el 0. Sí, y en algunos errores, si mandé 2 unos y el tercero lo toma como un 0, pues entonces compara esos primeros 3 dígitos y dice, bueno, me mandó 0, 1, 1. Se repite más veces el 1, entonces el correcto es el 1. Es como detecta qué es lo que yo quiero enviar, ¿verdad? También cabe destacar que los protocolos HDLC, que es un control de enlace de datos de alto nivel orientado a bit y obedece a una arquitectura de ventana deslizante o continua. También existen otros protocolos orientados a caracteres. Eso es todo por mi parte. Espero que no haya sido muy extenso, que esté un poquito claro. Y pues cualquier duda, déjenlo aquí en la caja de comentarios. Gracias, hasta luego.